Buenos días, queridas amigas y amigos. Lo primero que tendría que decir es que yo no sé si la poesía es la voz sagrada de la tierra ingenua, como llamaba Mallarmé a los grillos, o esos montones de azafrán donde los niños de Lorca siguen machacando pequeñas ardillas. Yo no sé si, como pensaba Lezama Lima, escribir poesía es algo así como masticar un cangrejo hasta exhalarlo por la punta de los dedos al tocar un piano, o si el poema es un caracol nocturno en un rectángulo de agua. ¿Acaso algo más terrible? Un enano que sale de un pozo, como intuyó, como presintió terriblemente Robert Desnos en vísperas de su desaparición en el campo de exterminio de Terezín. Pero en cualquier circunstancia la poesía está ahí para ennoblecer la condición humana y recordarnos que en otra debiera ser la aspiración de toda tarea digna de ser llamada arte, el elogio de la palabra como extensión emocional del devenir humano. La indiferencia, dejó escrito Antonio Gramsci, es el peso muerto de la historia. Trataré de no ser indiferente ante las zonas de peligro de la realidad. Tal como mantuvieron en su manifiesto por un arte revolucionario independiente André Breton y León Trotsky, en materia de creación artística importa esencialmente que la imaginación escape a toda sujeción y no se deje imponer filiación alguna bajo ningún pretexto. Aquellos que nos presionan hoy o mañana para que consintamos que el arte sea sometido a una disciplina radicalmente incompatible con sus medios, oponemos un rechazo inapelable y nuestra deliberada voluntad de mantenernos en el lema todas las licencias en el arte. Hoy, bajo las formulaciones derivadas del nuevo fascismo y los resurgimientos de hábitos estalinistas, sumidos de nuevo en la feroz propaganda de los doctrinarismos verticales, las prédicas pseudoestéticas de las autodenominadas tendencias dominantes y el culto a la personalidad, cabe plantearse una reflexión sobre los nuevos fraudes del mercantilismo literario que, amparados por el prestigio de la basura, hay que decirlo, han elevado a categoría el culto por la medianía y el menosprecio por el intuir. Esa anticipación crítica del porvenir, la obligación de pensar en la ampliación de los horizontes significativos de la escritura y también los deberes para, con la imaginación como un constructor progresivo de un mundo emancipado de las retóricas de la subordinación a la vieja épica del canon. No andaba muy lejos de este pensamiento el músico John Cage cuando afirmaba: soy por la multiplicidad, la atención dispersa y la descentralización, y por tanto me sitúo al lado del anarquismo individualista. Individualidad del error constructivo de la historia de las ideas estéticas frente a la certeza contemplativa de cuanto por inocuo no ofrece ya ningún grado de resistencia a los saberes establecidos del sistema. La poesía, si algo es, lo es en la medida que ofrece un delicado grado de resistencia a los discursos de orden, el desenvolvimiento de una protesta, una intromisión nunca acordada contra lo previsible y, sin duda, esa desobediencia a la costumbre de la que nos hablaba Saint-John Perse. En esa constante divergencia que cuestiona
La norma es la que anima el proceder de la conciencia poética en su azar de conocimiento sobre la identidad de las cosas que pueblan el mundo. El conocimiento de uno mismo frente a la intemperie con el que los saberes judíricos han colmado de serrín y diósidos el cerebro de la tierra. Divergencia entre las sinonimias de la discrepancia han sido las poéticas que basan en la palabra y el libro su accionar en el movedizo eclipse de las civilizaciones. Un estar en la penumbra de la dicción averiguando las sombras de lo otro, las afinidades y desemejanzas entre la engañifa de la realidad objetiva y la sustantividad de la condición humana. Nada existe de unánime en la naturaleza del ser imaginario. Todo es traslaticio, es decir, metafórico, en su única posibilidad como esencia existente de lo heterogéneo. Es la multiplicidad de voces en la asamblea hablante de los vivos y que se alienta con el aire ya respirado por los muertos, la que otorga entidad a la materia del lenguaje, las estructuras textuales de la memoria que sostienen bajo la forma de una utopía redentora el valor del arte frente a los ominosos espectros de las reincidentes épocas del autoritarismo. Jean Dubuffet, el maravilloso carpintero francés que se inspiró en los dibujos de los niños y de los criminales y los dementes para construir una catedral de arena en sus solitarias obras, decía que el unísono es una música miserable. Nada existe en la unanimidad que no sea resultado de una capitulación moral entre las partes, un acatamiento de las reglas y las convenciones que impiden el gran salto en la oscuridad. Y promueven también el desahucio de todos los herejes ante, hay que decirlo, las escuelas del aburrimiento preceptivo. Sin transgresión no hay avance, sin controversia no hay progreso. Es la indisciplina ante las manidas formas la que otorga prodigio a la cristalización del cuarzo y asombro impuro a la revelación tan modesta como a veces extraordinaria del poema. Necesitamos creer. Necesitamos considerar detenidamente el lugar de la palabra del poeta en el orbe de las significaciones, máxime cuando, siguiendo la evidente profecía civil de Pier Paolo Pasolini, ya comenzó la cuenta regresiva de nuestro planeta a partir de la desaparición de las luciérnagas. Escrito está. Y solo queda esperar ante las anticipaciones del futuro que de modo tan vivaz están contenidas en las cábalas del pasado, que el poeta, paseante solitario que atraviesa el bulevar de la ciudad dormida, anónimo y desconocido, extraño a la imbecilidad y la paranoia del consumo, el iracundo ante los grandes relatos del embuste, pueda enunciar la comprensión que no posee, la indagación de lo misterioso e inescrutable de nuestro ambulativo lugar en el cosmos. Solo creo en el poeta experimental que tenga vida experimental, dejó escrito Alberto Piva, desconocido guardián de los círculos celestes, y a quien Leo Lobos definió como el arco iris del lenguaje cargado de vino subterráneo. Algo tiene que ver con este aserto, la ebriedad del don. Algo tiene que ver con la refracción
de esa luz, la presencia solar de la poesía frente a las doctrinarias estantiguas que vuelven a emerger entre las arrugas de lo nocturno. El despotismo de la idea única, la normalización del habla en paralelismo a las dicciones de dominio, los supremacismos de raza y sexo tan ferozmente enfrentadas a la ideología del igualitarismo. Pareciera más legítimo desde su raíz al tópico la celebración por la poesía del carpe diem de la rosa. Sitio hubo siempre en ella para la entonación de las epopeyas del fuerte y los amables florecimientos de la estación de la felicidad. Lugar de las sublimaciones y el otoñal crepúsculo del amor galante. Hoy, coloquiales paparruchas del secular Narciso enamorado de sí mismo. Espacio hubo para la melódica tabarra, esas banalidades mejor o peor entonadas y afablemente escritas en la mitad de una página, pero exiguo, más que exiguo, fue su refugio para acoger al ser desemparado de la historia, al encausado por su diferencia, al desaparecido bajo las toneladas de silencio de los crímenes políticos. Ciertamente hubo oído para los resonantes ecos de los pastores de la mansedumbre, pero clausurados tímpanos para cuantos débiles y descontentos fueron obligados a callar, cargados de razón. La pervivencia, tan presente aún en la sociedad del capitalismo avanzado, de aquel tenebroso fiscal que tuvo a su cargo la farsa judicial que condenó a Gramsci. Hay que lograr que ese cerebro deje de funcionar. Hablo de la implicación de la poética en los procesos transformativos de la sociedad. Y al hacerlo me estoy refiriendo a la médula misma de la cuestión, al accionar del idioma de la poesía como herramienta constructiva de hipótesis verbales que coadyuven a comprender y subsanar los estragos del mundo, que reconcilien a la persona con la naturaleza y contribuyan en semejante propuesta a la que pensaba Oscar Wilde, a reconstruir la sociedad sobre unas bases radicalmente más justas que hagan imposible algún día el sufrimiento humano. El sufrimiento humano y también el de las demás criaturas sensitivas para las que hemos convertido este planeta literalmente en un infierno. Sí, contribuir a que se extinga el infierno es también una de las tareas de la poesía. Me parezco, escribió Bertolt Brecht, al que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa. Yo no tengo, queridas amigas y amigos, otras piedras con las que marcar el camino de regreso a la casa de huéspedes de la intemperie, donde aguarda redención el ser contemporáneo. Algo de misericordia en tiempos de impiedad, un algo de piedad y compasión ante los oprimidos. Las palabras han sido hechas para ayudar a construir la morada de la verdad, no para destruirla. Y es quehacer del poeta indagar en las analogías que vinculan las entidades concretas con las abstractas, la mente física con las ideaciones de esa otra voz sin boca, que es la poesía. La zona en que convergen los procesos neurocognitivos con la desviación metafórica, la memoria como el modo de ser de cuanto ya no es, el zumbido de las abejas de Rilke
ante la identidad de los indiscernibles, los hacedores de verdad ante la certidumbre del fracaso, y las tesis de Marx compartiendo sustancia con el remoto Dios de Spinoza. Cuantos predecían el fin de la historia, en realidad lo que argumentaban era la evanescencia de la poesía, el borrado de las marcas que deja la conciencia poética sobre el muro que delimita el territorio entre las pragmáticas usuarias del beneficio individual y el ilusionante altruismo del colectivismo humanista. También con ese concepto de la no propiedad exclusiva de las estéticas tiene que ver el estado de la cuestión poética anclada en el particularismo y la visión etnocéntrica. La poesía es, creo yo, un sistema referencial de vasos comunicantes, abiertamente republicano, en el que cada una de sus diferentes partes son libres corrientes de inteligencia y pensamiento, y de ahí que todo pueda ser también en ella aparente paradoja e irremisible antítesis. ¿Acaso sea su resistencia a discurrir por los cauces establecidos la que determine su cualidad discursiva? ¿Acaso su indescifrable razón establezca alianza con la anticipación del porvenir? Aquello que ciertamente aún no está en el mundo, ni tampoco fuera de él, sino en la intransferible conciencia del hasta hoy incognoscible instante del imaginario humano. ¿Qué otra cosa puede ser una obra artística? Y un poema lo es. La acotación es mía y la pregunta de Juan Larrea. Que un artefacto animado de emoción, una máquina de fabricar emoción que introducida en un complejo humano desencadene la multiforme emoción de lo encendido. Pienso en ese imposible silogismo sin proposiciones que no pretende demostrar la veracidad de su teoría. El poema como ámbito de un conocimiento imaginario cuya verosimilitud no solo depende de la coherencia interna de las premisas, sino de la cantidad hechizada, en acepción de Lezama Lima, la sobrenaturaleza de lo mágico, la súbita presencia de una epifanía de lenguaje que se instituye como modalidad irrepetible del texto poético, en el texto poético. Muchas veces me he preguntado qué otro sentido podría tener hoy la poesía, más allá de la evidente utilidad de su fracaso, que no fuese la fundación de un acto ya nuevo o reiterado de conciencia, palabras sin dueño en la República de los vencidos, los que oímos, en palabras de Jorge Teillier, a un desconocido silbar en el bosque, quienes seducidos por los astros como extraviados navegantes bajo la infinda cúpula, no pudieron abandonar jamás el arcaico territorio de las ensoñaciones, esa única nación sin patria, ese país solo soberano en la multiplicidad de sus lenguajes. Lugar del vértigo. Lugar del vértigo donde el sentido pierde el equilibrio utilitario del habla para generar un desvío hacia el conocimiento del otro. No ya la ajada sombra del ángel ciudadano, sino la tan consciente como desafiante determinación
de perderse en lo indeterminado. Esa área del pensamiento estético donde la persona creativa asume la responsabilidad de sus obligaciones para con lo infinito. Parecieran estas grandes y estas excesivas y prescindibles palabras para apuntalar la moribunda solemnidad de los redentoristas. Mas no pretenden otra cosa que referir lo mínimo, la connatural presencia de la figura irradiante de símbolos que hasta donde necesaria y precariamente sabemos es la condición en el universo conocido de la soledad humana. Es en esa esencial toma de conciencia donde arraiga el árbol del conocimiento de la poesía, ese otro permanente fluir de las partículas elementales del lenguaje que también portadoras de un grado de saber se vinculan más a lo cuántico que a las hechicerías de la inspiración. Pertenezco a la dubitativa tribu de los que han renunciado a ejercer todo tipo de autoridad estética sobre los demás. Pero aún así, y en la única posibilidad de existencia que ha supuesto en mi vida la opción poética, creo asumir como cierto el imperativo moral de la memoria, la idea que no pertenece al orden jurídico, sino a la toma de conciencia de que los seres humanos somos responsables unos de otros. Una conducta no ajena a los presupuestos de la poética de la otredad, la que asume al otro en su diferencia como un igual. No ya solo el que se interpone ante la víctima en busca de rostro para que no reciba daño, sino que trata de impedir que lleguen hasta nosotros las execrables causas del daño. Bien, se pudiera considerar la poesía como lenguaje de la delicadeza humana, lo que presupone, sí, una atención a las formas y enunciaciones de la fraternidad, lo que implica amparo, resguardo y salvaguardia de las figuras emblemáticas del daño, la viuda, el huérfano, el extranjero, cada víctima civil que en la postergación de su silencio siguen repitiendo ante el abismo de los damnificados el soy inocente, tengo derechos, no me mates. No me atrae una poética que no participe de la dialéctica de la piedad y los argumentos laicos de la misericordia, que no se involucre en la revuelta de la conmiseración ante los padecimientos asumidos como propios del mal ajeno. Dudoso libro, dudoso el libro que hoy se nos caería de las manos que hubiese obtenido el beneplácito de la censura del nazismo. Objetable el texto vacilante que no haya generado algún grado de impedimento ante la barbarie. La poesía está ahí, aquí, para ocasionar estorbo, para suscitar impedimento y poner obstáculos verbales a la fiereza de los actos de fuerza y la barbarie ideológica. Creo en esa obstrucción deliberante de la poesía a través de las épocas, aunque dudo, como pensaba Shelley, en considerar a los poetas como los legisladores nunca reconocidos del universo. Ya lo sabemos. Ya sabemos que eso no es así. Los licurgos de la humanidad han sido los grandes sátrapas, los mercaderes del dolor humano y aquellos que han hecho del coleccionismo
de escamas litográficas, como llamaba Baudelaire, al dinero, el único empeño y exclusiva dedicación de sus vidas. Bien, ¿acaso le queda al poeta ser el legislador de lo invisible? O como el inmenso Pablo de Roca dejó escrito sobre la lápida comunal del tiempo, el coordinador de las angustias del universo. El suicida, que apostó su destino a la baraja de la expresionalidad y lo ganó perdiendo. Cuando era joven, alguien dentro de mí me dictó este verso. He llamado día imperfecto al día en que he sufrido menos que cualquier hombre. Algo he meditado desde entonces sobre esto. Yo no soy una víctima, tampoco alguien demasiado infeliz. Pero hay voces que se revelan en uno desde la heredad de la lejanía, los antepasados pobres que sostuvieron con el único don de sus manos la intemperie del mundo. El legado de aquel oxígeno que ya respiraron en su semejanza a otros, la transmisión atávica de la luz y las oscuridades que habitan el inhóspito museo de los recuerdos. Vivir en la pobreza, dice mi amado maestro Antonio Gamoneda, es distinto a ser solidario con quienes la padecen y generan obras literarias distintas. Pues bien, ciertamente es la conciencia la que se implica en el proceso de identificación con las víctimas y los postergados. Es la percepción del sufrimiento ajeno la que viene a testificar en el argumento de las sustancias inmateriales del poema. Ese acto volitivo con el que la escritura procura inmiscuirse en la repoblación espiritual del mundo. Ninguna conducta estética puede ser entendida fuera del escenario de su época. Son las circunstancias históricas y los procesos sociales quienes contextualizan el argumentativo del actante. Nada se genera al margen de los episodios apasionantes o tremendos de la humanidad en marcha. Y en ese relato ocupa un rol fundamental el poder, la facultad de dominio de las clases dominantes y su hegemonía cultural. Y es también ahí donde la poesía se convierte en un acto de legítima defensa contra la soberbia obstinación del poder para mentir. El habla de la poesía, su facultad de objeción al dolo del pragmatismo, la reivindicación del lugar sustraído a la persona portadora en cualquier circunstancia de los atributos de la igualdad. Todo lo que existe, escribió Hölderlin, fue alguna vez imaginado. La imaginación, facultad estrictamente cognoscitiva y tan denostada como terreno baldío por el racionalismo de corte sentimental, sigue siendo esa otra posibilidad del intelecto sobre la posibilidad de las cosas. La amante del mundo para Pascal y constructor de la lógica anticipativa de la creación, experiencia única que relativiza la cuestionable sujeción a la irrealidad de lo ordinario. Sin el conocimiento de la imaginación, difícil sería concebir el concepto de los tránsitos. Desde la eternidad cifrada en los jeroglíficos egipcios a la desnuda residencia en las estrellas de los poetas náhuatls, de la ceniza de los mitos y el sedimento moral de las religiones, del rastro de los cantores magos y la escoria de las supersticiones, de los tizones aún tibios de la civilización del fuego
y la estela de las oraciones que no han sido escuchadas por ningún dios, de la simiente de los alfabetos y el sistema de la escritura cuneiforme, están hechas la desnudez del sueño y la inmortalidad del ruiseñor de Keats que anida en la escritura poética contemporánea. Como si se tratase de un agujero negro en la diminuta inmensidad de lo paradójico, todo en materia de información lingüística es atraído por la gravedad cuántica del poema, lo conocido y desconocido, la sustantividad y las auras, la intuición informante y las experiencias de pericia. Luz de conocimiento es el lenguaje que permite ver y plasmar la articulación de las ideas que viajan desde los hemisferios cerebrales a las secuencias orales y auditivas, a las analogías no verbales que tras el azar simbólico del habla generan la expresión artística. El poema, concebido como una convergencia holística y cuyo resultado siempre es diferente a la suma de las partes que lo integran. Ciencia de la luz, o más humilde escuela del destello, la poesía alumbra las zonas desconocidas de la realidad y el poeta, a su vez, quizás el alumbrado, en expresión de Gonzalo Rojas, no sea otra cosa que el antididáctico transmisor de lo mistérico, aquel que ante el discurso del saber y la certeza sigue resistiendo con el bello recurso de la imaginación los límites que impone la erudición política y económica a un conocimiento más libertario del mundo. El precario, pero aún así suficiente recurso, no ya de llevar la imaginación al poder, sino de utilizar los avatares de la imaginación contra el poder de las estructuras de sumisión. Oí decir una vez al gran Vicente Núñez que poeta es el que se borra, el que deviene en otro y alejado de las figuraciones de la sociología está atento por entero a su ser, como el árbol, como el desvalido en su nada, como el miembro más necesario de la ya casi extinta tribu del Otramón. No creo posible una poesía sin ideas. Creo, lo he dicho, en su contingencia libertadora, en su capacidad transformativa de la conciencia de las sociedades. Y eso lo sabe bien Jorge Risman. El firmamento de la creación, como el propio universo, es un inmenso ser vivo donde todo lo que pueda existir llega a tener existencia. Insumiso, autónomo de la indigencia con que lastra nuestro conocimiento de hoy, las indudables incertidumbres del conocimiento del mañana. La poesía, lo pensaba ya Giordano Bruno, no nace de las reglas, sino que son las reglas las que derivan de la poesía, que cada poeta escriba como quiera, que cada cual elija el género de su felicidad como le dé la gana. ¿Quién lo duda, querido Paul Eluard? La tierra es azul como una naranja. No hay ningún error pasajero. Todo cuanto desemboca en la barbarie no es atribuible a la casualidad del enigma, sino a las causalidades de la dejación crítica en épocas de rendición ideológica y penuria política. Fácilmente disculpó la sociedad a los falaces sembradores del antisemitismo criminal que se ejerció desde las cátedras del Tercer Reich y sus prolegómenos wagnerianos. De aquellas transigidas plántulas y sus nunca amputadas raíces rebrotan hoy el paroxismo belicista y la deificación propagandística del recurso a la violencia. Y todo ello
mientras los que deberían ocupar su lugar entre los avisadores del fuego, aquellos que anuncian las catástrofes inminentes precisamente para que éstas no sucedan, pareciéramos continuar dormidos. Lo dijo Walter Benjamin ante la atroz ventolera de su siglo. El gran botín de los amos ya no son las plusvalías. El gran botín de los amos es la cultura. Sé que nada significa dos veces lo mismo, pero todo lo que en la semejanza se nombra corresponde en alguna medida a su homólogo. Ninguna escritura puede dar ya cumplida cuenta del paroxismo innombrable de la Shoah. Ningún verso podrá añadir ya redención alguna a la dignidad de cada persona con nombre y apellidos bajo el cúmulo de crímenes de lesa humanidad. Pero necesaria ha de seguir siendo la interpelación, el reclamante ante las aceptaciones, aquel que junto a Luis Cernuda nos reitere el recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Uno tan solo basta como testigo irrefutable de toda la nobleza humana. Estoy pensando en los pájaros del misterio, pájaros que me cantáis en lo más callado de mí mismo, que oyó un joven René Crevel entre los talados, aunque siempre retallecidos bosques del ideario surrealista. Palabras civiles para después del tiempo, tal como definiría la poesía el evitador ya entre las esplendentes sombras de sus nubes, Rafael Pérez Estrada. He nombrado afinidades selectivas, piedras blancas con las que marcar las deudas. No hay en ello voluntad de cita, sino intención de evidenciar las consonancias en el rizoma subterráneo de los vínculos. Las huellas y no las pruebas es cuanto debe dejar el poeta, ya que solo estas, como pensaba René Char, nos permitirán seguir soñando. La vida está ahí, con todas sus consecuencias haciéndose realidad en el poema, lejos de la peripecia literaria, ajeno a la experiencia infiel de los reflejos, sino en lo que antecede al texto, la innegociable apuesta de vida del que vive y acaso por ello escribe tal como le gustaría ser recordado. Vuelvo a John Keats. Poeta es aquel hombre que en presencia de otro se considerará siempre su igual, sea este el rey o el más pobre del clan de los mendigos. Tal vez aquel que por capacidad negativa se identifique de tal modo con lo nombrado como para hacerse partícipe real de su propia y singular materia. Carecería de sentido otra aproximación a lo extrínseco. Son los imaginarios simbólicos los que permiten a lo inherente, esencial de la causa poética permanecer en las dicciones del tiempo. Y no importa. No importa, claro que no importa que esa indeterminación con lo sagrado sea lo que fuere para cada uno de nosotros lo sagrado. El amor causativo de lo sagrado no sea sujeto de una evidente comprensión. No importa si la oscuridad de esa indecible circunstancia nos traiga también no otra cosa que la sorprendente extrañeza de otra razón a su vez desconocida. La belleza, como supuesta perfección de la armonía, no es otra cosa que un no saber. Un estar ahí en medio de la calle con el único patrimonio de una remota e indecible lengua. Los musgos de la razón lógica sobre la facultad de los alquimistas o las esquirlas de la decepción
cuando se fractura el sueño. Poco han de importarnos los saberes obvios. Todo cuanto hoy no es entendido será abrazado algún día por el conocimiento con la misma luminosa felicidad con que sencillamente entienden los niños el lenguaje de los pájaros las mañanas de los domingos. Veo detrás de estas palabras al ángel de Benjamin desplegar sus alas sobre las ruinas de la historia. Oigo a Antonio Gamoneda decir que la belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. Oigo cuanto en mi cabeza es un pie y anda el mar de Rosamel del Valle, Moisés Filadelfio Gutiérrez, que se levanta de noche a regar sus rosas, y a la estrella que se acerca de puntillas a los ojos del astrónomo. Bienaventurados, bienaventurados, transeúntes por las últimas zonas de la realidad, alegres, dolientes, esperanzados y tan discordantes seres en el coro de voces del corazón de la tierra, cuantos han dejado de creer en las armas cargadas de futuro y apuestan por el alma ilusionada con el porvenir de la poesía. Sí, literalmente la definición de alma, como principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. El alma de los exterminados que ya solo viven en el aire de las aldeas azules de Chagall. El alma de la revuelta en el barracón de los insumisos, quienes renunciando a sus propios derechos luchan por los derechos de aquellos que ni tan siquiera saben que los tienen. El alma, el aire, el aliento, el respirar inmaterial de la poesía frente a la asfixia ideológica y el ánimo inclaudicable de la dialéctica del humanismo contemporáneo y su vivificante resistencia al mal. En modo alguno los deseos garantizan que los cuerpos sean reales. Ni tan siquiera en la escritura, donde tantas veces se es el que se desea no ser. Sobre todo cuando dejamos hablar a la minoría que hay en uno. Y lo silencioso significante se antepone con calculada imprudencia a la voluntad formal de lo expresado. No se trata entonces de una escritura de las metáforas que solo cambie la realidad de sitio, sino de una poética de las metamorfosis que esquive la generación reglada de los significados previsibles y se desvíe del argumento dado, aquella que ya autónoma en su autarquía devenga en texto libre, esa voz oracular de un modo u otro que nos anticipa la futuridad ecológica y las representaciones significantes del porvenir. Sé que cuanto pensaba exponeros al dar comienzo a estas palabras, no lo he conseguido. La eventualidad de las circunstancias discrepa en su pensamiento con las ideas con las que diverge mi cuerpo. Del mismo modo que no necesariamente poema y poeta piensan lo mismo. Todo cuanto pretendía decirles, queridas amigas y amigos, ha sido desplazado ahora por el curso de una corriente que tiene su propio cauce discursivo, anómalo e imprevisto. Quede entre lo no dicho la voluntad que sin embargo anima la reflexión entre conciencia y poesía, el subrayado de esa intimidad del cuerpo social que ante la degeneración romántica de la esperanza aún espera de la palabra poética algo más que la decorativa baratura de la lírica de autoayuda. Confío en que desde las grandes herencias del pasado
la poesía, sea capaz de religarse en la constelación del asombro a los metales de su origen, no ya tras las huellas de los huidos dioses, no en aquel sombrío nombrar de un más que cuestionable Heidegger, sino en el mismo paso donde el ser individual de la persona permanece absorto ante el remoto enigma de la duración y la muerte. Y confío, por ello, en ese poeta, en que se convierte todo lector crítico al situarse activamente frente a las revelaciones del poema, transmisor de inéditas apreciaciones y jamás fidelizado por la toxicidad del esparcimiento y el pudibundo marketing de los confesionarios sentimentales. No es ninguna tarea de excelencia la que se le ha de exigir al poeta, sino filiación en la necesidad de lo difícil, el valor del apartamiento creativo frente al reclamo de la publicidad vergonzosa que le demandan las ordenanzas de la cultura del espectáculo. Lo decía brillantemente, como todo, Pier Paolo Pasolini. Los sociólogos se equivocan en este punto, tienen que revisar sus ideas. Dicen que el sistema se lo come todo, que lo asimila todo. No es cierto. Siguen siendo palabras de Pasolini. Hay cosas que el sistema no puede asimilar, no puede digerir. Una de ellas, por ejemplo, es precisamente la poesía. Dejemos de lado la comprensibilidad. Abandonemos el facilismo y la sencillez como garantía retórica y dejemos hablar en toda su compleja plenitud al lenguaje de la conciencia. El nudo mudo de lo solo, donde está cifrada la empatía con el mundo y la naturaleza de la personalidad humana. Sobre los escoriales de la vieja elocuencia donde hoy se levanta el teatro de la santa información, no puede ya el poeta proclamar su loa sin convertirse en el apuntador de un olvidadizo actor de reparto, el ayudante del mentiroso que induce al extraviado hacia la salida inversa del laberinto de la farsa. Algo definitivamente ha concluido entre las bambalinas del desamparo ideológico y en medio de la oscuridad los ojos recién nacidos aún no se han adaptado al resplandor de las nuevas albas en las que se fundamenta la utopía, el ecologismo, la aspiración de los derechos civiles a la felicidad y las especies de lo justo. Quedan tras nosotros los inconsumibles fragmentos que dieron calidez a la travesía de la noche. Queda el cántico espiritual de los descalzos y la humeante pira de los libros tras las inquisiciones. Queda Vallejo velando un pan con 2 cerillas, las impacientes vocales de Rimbaud y la fiebre que regresa a los termómetros después del venerable Whitman. Quedan Gabriela Mistral y Rosalía de Castro y Emily Dickinson, y las odas, y los cantos, y las residencias de Neruda. Queda María Svietaya y la lejanía de Safo. Queda Lorca, que sigue siendo un detenido desaparecido. Queda la contemplación ante un círculo en blanco de Alejandra Pizarnik y Paul Celan atravesando por última vez un puente sobre el Sena. Concluyo. Esta es la hipótesis. La poética como necesidad concurrente en el devenir humano. No ha de preguntarse tanto el poeta por quién espera sus palabras, como para qué las lleva.
Yo las he traído para recordarme el encargo que nadie me ha hecho, pero que intentaré cumplir hasta el fin de mi vida. La convicción del todavía frente al nunca. La certeza de que tras todo fracaso continúa siendo imprescindible la confianza en las palabras. El reiterado aún, que tras la distopía de las épocas sigue siendo el aún, el todavía es posible de la poesía. Queridas amigas y amigos, no capitula la memoria. Se cumplen ahora 50 años del ominoso golpe de Estado contra el sueño de las clases populares de Chile. Y entre todo lo que se intentó destruir por la dictadura estaba también la voz fundadora de un país cuya perdurable memoria es una patria fundada sobre leyendas poéticas. Los mitos que encarnaban de forma simbólica todas las aspiraciones culminantes de la condición humana. No hará falta que explique, si ustedes me lo permiten, cuya paciente atención tanto les agradezco, que termine mi intervención con este poema. Mejor dicho, con esta idea, sostenida solo con palabras, que ampara el anhelo de que algún día las estrellas serán para quien las trabaja. El 26 de noviembre de 1938, Salvador Allende envió un telegrama a Hitler. El exámetro de Lichín da a entender que el hombre está solo en medio del conflicto. El viento entra por debajo de la puerta a secar la luz. Los volantines se elevan hasta oler las estrellas en la quesería de los judíos Matray. Según la línea quebrada de Lichín, en el caparazón de la tortuga están inscritas las estaciones del año. Las lluvias retrasan el progreso. Los frutos se pudren con facilidad. 34 años después, el ya presidente habla ante la Asamblea General de la ONU. Vengo de Chile, un país pequeño. Los mercaderes no tienen patria. Esta frase no es mía, es de Jefferson. Dice Lichín que el abismo está dentro del abismo, y eso vale tanto para el que duerme en una cama estrecha como para el que dormita en una estrecha cama. Manifiesta Lichín que la verdad no tiene término medio. La joven prepara su casamiento. El guatón va en bicicleta a comprar empanadas de pino. Los camarones de tierra nacionalizan el cobre. Las bestias de carga permanecen quietas. Los liceanos recitan la oda al caudillo de Congrio. El Museo Nacional se llena de arvejas. Me dirijo a los trabajadores. Hablo a las mujeres cuya preocupación es defenderse. Los limacos suben por la nariz de los caballos, invaden las glándulas, ocupan la industria del acero.
Guggenheim, criminal de guerra nazi, es elegido secretario general de las Naciones Unidas. El nudo se desata. Los carneros embisten contra la cerca. Concluye el sueño. Los cachorros de la muerte roen huesos de mariposa ante las floristerías cerradas. Mis palabras no tienen amargura. Seguramente esta será la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. Seguramente esta será la última oportunidad. Seguramente.